no miraste. En Mateo capítulo 8, versículo 8, encontramos la historia de el centurión que quería que Jesús sanara a su siervo. Y Jesús planeaba ir a su casa, pero el centurión le dijo, no es necesario, con solo pronunciar la palabra, mi siervo sanará. Y luego dijo, lo sé porque estoy bajo la autoridad de mis oficiales superiores. Y por estar bajo esta autoridad, yo tengo autoridad sobre mis soldados. Hoy quiero hablar acerca de esta ley espiritual. Tenemos autoridad cuando estamos bajo autoridad. El centurión reconoció que Jesús tenía autoridad sobre los demonios y sobre las enfermedades porque estaba bajo la autoridad de Dios. Por eso, ¿qué es tener autoridad? El centurión dijo, tengo autoridad sobre mis soldados. ¿Qué es eso de tener autoridad? Pues en primer lugar es tener el respaldo o la bendición de Dios en todo lo que hacemos. Tener autoridad también es tener el derecho de mandar, el derecho de ser los voceros, de hablar. Tener autoridad es ser el líder de la manada. Y el líder de la manada se conoce porque tiene personas que lo están siguiendo. Tener autoridad es tener credibilidad, que cuando hablemos la gente nos crea. Marcos 1:22 dice que la gente se asombraba de la enseñanza de Jesús porque le impartía como quien tiene autoridad y no como los otros predicadores de ese entonces, como los maestros de la ley. Una persona con autoridad vive lo que predica, o mejor, predica lo que está viviendo. Y cuando una persona tiene autoridad, Dios respalda su prédica con fruto, con sanidades, con milagros, con prosperidad. Una persona con autoridad es respetada por los demonios. Los demonios se someten a esa autoridad. En Hechos capítulo 19, versículo 15, vemos la historia de unos exorcistas ambulantes que intentaron echar fuera demonios como vieron que lo hacía Pablo. Y por eso lo hicieron en el nombre de Jesús. Pero un día, dice el versículo 15, el espíritu maligno les replicó, conozco a Jesús y también sé quién es Pablo, pero ustedes, ¿quiénes son? Y abalanzándose sobre ellos, el hombre que tenía el espíritu maligno los dominó y los maltrató con tanta violencia que huyeron desnudos. Si no quieren andar por la avenida Suba desnudos, es mejor que se sometan a la autoridad. Pero con respecto a la autoridad, también hay unas ideas que no tienen nada que ver con la autoridad. Tener autoridad no es tener seguidores. Los que tienen influencia deberían aprovechar ese lugar en donde Dios los puso para tener autoridad sobre sus seguidores. Pero para eso deben estar bajo autoridad. Un dictador de una nación no tiene autoridad. Tiene poder y llegó a ese lugar de autoridad usando mentiras, violencia, abusando de su poder, pero no tiene autoridad. Tener autoridad tampoco es denigrar a las otras autoridades, porque cuando yo tengo autoridad, yo estoy tranquilo en donde estoy. No necesito subirme más denigrando de las otras autoridades. Y tener autoridad no es usar ese lugar en donde Dios me ha puesto para mi propio beneficio.
Por eso el Señor le dice a los líderes espirituales en 1 Pedro 5:3, no abusen de la autoridad que tienen. Pero el centurión también dijo, yo estoy bajo autoridad. ¿Qué es eso de estar bajo autoridad? Pues lo primero es creer en Dios y reconocer que Él es Dios, es decir, que Él es la máxima autoridad en todo el universo. Dice Santiago 4:7, sométanse a Dios. Y someternos a Dios es someternos también a la palabra de Dios. Los ateos, es decir, los que no creen en Dios, no se someten a ninguna autoridad, porque si no creen en Dios, ¿cómo se van a someter a las otras autoridades? Como dicen por ahí, sin Dios y sin ley. Y por eso pregunto, ¿queremos ser gobernados por alguien así? Muchos de los candidatos de hoy, en esta semana les dio, dice que son cristianos, deben estar hasta en un grupo de conexión. Pero no es cierto. Ellos se declararon ateos hace mucho tiempo. Dicen creer en Dios por votos, pero no creen en Dios. ¿Queremos gobernadores así? La anarquía que estamos viviendo en este momento en Colombia es el resultado de gente que se está dejando llevar por políticos que no creen en Dios. Y porque no creen en Dios, no se someten a las autoridades y esperan que nosotros hagamos lo mismo. Estar bajo autoridad, en primer lugar, es creer que Dios es la máxima autoridad. Pero en segundo lugar, es reconocer toda autoridad que Dios ha instituido. Dice Romanos 13:2, por lo tanto, todo el que se opone a la autoridad se rebela contra lo que Dios ha instituido, y los que así proceden recibirán castigo. ¿Cuáles son las autoridades que Dios ha instituido? En primer lugar, los padres. Dice Efesios 6:1, hijos, obedezcan en el Señor a sus padres para que tengan una larga y una buena vida. 1 Pedro 3:1 dice, esposas, sométanse a sus esposos. Otra autoridad que Dios instituyó es la iglesia y los líderes espirituales dentro de la iglesia. Al respecto, Hebreos 13:17 dice, obedezcan a sus líderes espirituales y hagan lo que ellos dicen, porque su tarea es cuidar el alma de ustedes y ellos tendrán que rendirle cuentas a Dios. Pero otra autoridad son nuestros jefes en el trabajo. Dice 1 Pedro 2:18, criados, hoy sería empleados, sométanse con todo respeto a sus amos, hoy sería a sus jefes. Pero la otra autoridad a la cual nos tenemos que someter es a nuestros gobernantes. Romanos 13:1 dice, toda persona debe someterse a las autoridades de gobierno, pues toda autoridad proviene de Dios. Y los que ocupan puestos de autoridad están allí colocados por Dios. Por lo tanto, cualquiera que se rebele contra la autoridad se rebela contra lo que Dios ha instituido y será castigado. Dios instituyó el lugar de autoridad, no necesariamente la persona que está ocupando ese lugar. Porque muchos que gobiernan hoy
no creen en Dios. Algunos son corruptos, malos, gobiernan mal, o todo lo que la gente quiera decir acerca de ellos, pero fueron elegidos por el pueblo. Y el momento en el cual esa persona ocupa ese lugar de autoridad se convierte en nuestra autoridad. Por eso es tan importante votar bien. Y por eso no debemos votar por una persona que no cree en Dios. Saúl, él era el rey, pero su autoridad espiritual era el profeta Samuel. Pero a Saúl le costaba estar bajo autoridad. Un día la Biblia dice que él estaba con todo su ejército en el valle de Gilgal, esperando que llegara el profeta. Porque unos días antes, el profeta le había dicho que tenía que esperarlo, que no podía hacer nada sin su bendición. Esto lo encontramos en 1 Samuel 18. Samuel le dijo, baja luego a Gilgal antes que yo. Allí me reuniré contigo para ofrecer holocaustos, para bendecir tu misión. Y cuando yo llegue, te diré lo que tienes que hacer, pero tú debes esperarme 7 días. Pero la Biblia dice que como Samuel se demoró en llegar, Saúl pensó que algo tan sencillo como ofrecer un holocausto lo podría hacer cualquiera. Y eso es lo que hoy muchos piensan. Que algo tan sencillo como, entre comillas, montar una iglesia, cualquiera puede hacerlo. Que algo tan sencillo como tener un ministerio, ya sea de predicación, de enseñanza o de música, cualquiera puede hacerlo. Que uno no necesita pertenecer a una iglesia o estar bajo autoridad para hacer eso. Y es cierto, todos podemos predicar, todos podemos ministrar, todos podemos oír la voz del Espíritu Santo, pero la iglesia es una autoridad que Dios instituyó. Y no tendremos autoridad si no estamos bajo autoridad. La prueba de Saúl era la que muchos tenemos, de tener que esperar hasta que llegue la autoridad. Y nuestra pregunta es, ¿por qué la autoridad se tarda tanto en llegar? Ahí estaba Saúl esperando en Gilgal. Y dice la Biblia que los que lo acompañaban temblaban del miedo porque al frente de ellos estaba el gran ejército de los filisteos. Era un ejército enorme y estaban allí esperando y nada que llegaba el profeta. Pero él les dijo que esperaran 7 días. Y en ese tiempo de espera, los soldados empezaron a desbandarse, dice la Biblia. Y ese es nuestro problema. Comenzamos a ceder a la presión de la gente. La gente está desanimada y comienza a hablar. Y comienzan a amenazar. Pues nos largamos. Ya no se puede seguir. Y muchos se dejan presionar. Por eso Saúl ordenó en 1 Samuel 13:8, tráiganme el holocausto y los sacrificios de comunión. Y él mismo ofreció el sacrificio. Recuerdo que cuando era niño y celebrábamos la Navidad con todas nuestras familias, teníamos que esperar hasta que llegara el abuelo para bendecir ese tiempo. Y nosotros estábamos allí desde las 9 de la mañana, los niños esperando abrir los regalos. Pero teníamos que esperar que llegara el abuelito. Y corríamos y preguntábamos, ¿ya llegó? No, hasta ahora fueron por él, no. Y yo me lo imagino subiéndose al carro todo lento.
Y cuando finalmente llegaba como a las 11 de la mañana, les daba por ofrecerle té. Y en mi familia era una ceremonia larga. Y ahí estábamos, espere, hasta que finalmente llegaba el momento. Y él se sentaba y le daba, dizque por leer la Biblia. Pero la Navidad no es de eso, es de los regalos, pensábamos nosotros. Ahora, lo que mi abuelito hacía, cualquiera lo podría hacer. Pero él era la autoridad espiritual de nuestra familia. Y hoy se ha perdido el respeto por las autoridades espirituales en las familias. Cualquiera puede orar. Ay, no vamos a esperar a su papá que se fue a comprar el pollo. ¡Ore, mijo! Ninguno ore, mijo. Si no ha llegado la autoridad espiritual, no podemos hacer nada. Y a veces la autoridad espiritual se demora en llegar. Y ahí estaba Saúl en Gilgal. Las 9 de la mañana, al mediodía, a las 3 de la tarde, 5 de la tarde y nada que llegaba. Por eso, Saúl ofreció el sacrificio. Y dice en 1 Samuel 13:10, en el momento en que Saúl terminaba de celebrar el sacrificio, llegó Samuel. Saúl es el cuadro de muchos que hoy no están bajo autoridad. Tienen influencia, pero no están bajo autoridad. Creen en Dios, pero no en la iglesia. No creen en la autoridad que Dios ha instituido. Ese es el problema con las instituciones, he oído a algunos decir. Pero ¿sabían ustedes que la institución fue instituido por Dios? Creen en Dios, pero no se someten a la autoridad de la iglesia. Un predicador, un cantante, un ministro, un profeta o lo que sea, una persona de influencia que no se congrega, no está bajo autoridad. Pero hoy, gracias a YouTube, hay predicadores, maestros, profetas, influenciadores que muchos están siguiendo, pero que no están bajo autoridad. Pablo y Bernabé, ellos fueron los que llevaron el evangelio a todo el mundo. Gracias a ellos, nosotros conocemos a Jesús. Pero antes de ir a sus viajes misioneros, ellos estaban plantados en su iglesia, en Antioquía. La Biblia dice que eran parte de los profetas y maestros de la iglesia en Antioquía. Y cierto día, dice Hechos 13:2, mientras adoraban, el Espíritu Santo dijo, apártenme a Bernabé y a Saulo para el trabajo al que los he llamado. ¿Qué hubiera pasado si preciso ese día Bernabé no estaba en la iglesia? No vino Bernabé. No obtenemos autoridad si no estamos bajo autoridad. Así que después de pasar más tiempo en ayuno y oración, les impusieron las manos y los enviaron. Por eso tuvieron éxito, por eso hasta el día de hoy se ve el fruto de los viajes misioneros de Pablo y de Bernabé, hombres bajo autoridad. Pero la otra prueba de Saúl es la prueba de total obediencia. No solo obediencia, sino total obediencia. Saúl tenía todo lo que se necesita para tener éxito. Tenía pinta, tenía presencia, tenía seguidores, el respeto del pueblo, el favor de Dios, tenía todo. Pero no se sometía a todo lo que Dios decía. Solo obedecía lo que le convenía. Y ese es el problema hoy con muchos predicadores o muchos que están en lugares de influencia.
Se someten solo a los versículos de la Biblia que les gusta. Pero prédicas como esta, como la que estoy dando hoy, jamás se oirán en sus púlpitos. ¿Por qué? Porque la gente tiene comezón por oír lo que les gusta. Mensajes así son confrontadores. Y en una ocasión el Señor le dijo, y esto está en 1 Samuel 15:2, he decidido ajustar cuentas con los amalecitas. Porque cuando Israel salía de Egipto, ellos se les opusieron. Por eso, y este fue el mandato del Señor, destruye totalmente a esa nación. Y entonces dice, Saúl movilizó a su ejército, obediencia, llevó su ejército y mató a los amalecitas, obediencia, pero Saúl y sus hombres le perdonaron la vida a Agag, al rey. ¿Por qué? Porque razonaron. Sus opiniones fueron más importantes que la palabra de Dios. Y eso es lo que está pasando hoy. Muchos están predicando sus opiniones, pero no la palabra de Dios. Pensaron, nos conviene tener a este rey como prisionero de guerra. No podremos usarlo después por si algo sucede. Pero además dice, se quedaron con lo mejor de las ovejas y del ganado. Solo destruyeron lo que no tenía valor o lo que era de mala calidad. Saúl razonó y pensó, no tiene sentido destruir el ganado tan fino de los amalecitas. Destruir el oro, eso es absurdo. Y sí, según nuestro razonamiento, tenía razón Saúl. Pero ¿acaso él sabía más que Dios? ¿Acaso los influenciadores de hoy saben más que Dios? Porque esto mismo está sucediendo hoy con los que justifican su rebeldía contra las autoridades, argumentando cosas como, es que son unos corruptos. Hay mucho razonamiento que algunos usan para justificar su rebeldía, pero eso no es lo que Dios dice en su palabra. ¿Qué dice la Biblia? Romanos 13:3. Porque los gobernantes no están para infundir terror a los que hacen lo bueno, sino a los que hacen lo malo. ¿Quieres librarte del miedo a la autoridad, a la policía, al ejército? Haz lo bueno y tendrás aprobación, pues está al servicio de Dios para tu bien. Lo que muchos ignoran es que hay un Dios en el cielo. Haz lo bueno y tendrás su aprobación, pues está al servicio de Dios para tu bien. Pero si haces lo malo, entonces debes tener miedo. No en vano lleva la espada, la constitución o la ley de una nación. Pues, y una vez más repite, está al servicio de Dios para impartir justicia y castigar al malhechor. Así que es necesario someterse a las autoridades, no solo para evitar el castigo, sino también por razones de conciencia. No lo digo yo, lo dice ¿quién? Dios. Por eso, a los que tienen buenos argumentos para rebelarse en contra de las autoridades, les pregunto, ¿cómo le van a responder a Dios en el día del juicio? Porque la Biblia dice que todos compadeceremos ante el tribunal de Cristo. ¿Cómo le vas a responder? Y yo sé que muchos dirán, eso es fácil para usted porque usted es amigo de los gobernantes. Yo no soy amigo de ningún gobernante. De hecho, algunos de los que gobiernan, yo no voté por ellos. Pero como el voto es secreto, no les puedo decir. Pero volvamos a la historia de Saúl antes de que alguien se me largue. 1 Samuel 15:13 dice, cuando Samuel lo encontró, Saúl lo saludó con alegría. Que el Señor le bendiga, le dijo.
llevé a cabo el mandato del Señor. Y Samuel le dice, y entonces, ¿qué es todo ese balido de ovejas y ese mugido de ganado que oigo? Y Saúl excusó su rebeldía o su desobediencia, echándole la culpa a los soldados. Es que los soldados. Pero luego le mete un poco de Biblia al asunto. Es que lo vamos a sacrificar al Señor, tu Dios. Ni siquiera era el Dios de Saúl. Era un ateo en el reino. El Señor tu Dios, hay para los cristianos. Y Samuel le dice en 1 Samuel 15:22, ¿qué es lo que más le agrada al Señor? ¿Tus ofrendas? ¿Tus opiniones? ¿Tu razonamiento? ¿O que obedezcas a su voz? Obedezcas lo que les acabé de leer en la Biblia. Escucha, la obediencia es mejor que el sacrificio y la sumisión es mejor que el olor fragante de la grasa de los carneros. La rebelión es tan pecaminosa como la hechicería. Hoy nuestras iglesias están llenas de hechiceros. Y la terquedad tan mala como rendir culto a ídolos. ¿Y cuál fue la consecuencia de su rebeldía? Por cuanto has rechazado el mandato del Señor, Él te ha rechazado como rey. Hoy muchos cristianos han sido rechazados por Dios. Tenía grandes planes para sus vidas, pero su rebeldía hizo que Dios los rechazara.